Buenos días, estudiantes del tercero de secundaria. Esta hora nos toca el curso de trigonometría y vamos a continuar con la clase de esta hora. El tema de hoy día viene a ser geometría analítica. Dentro de la geometría analítica nosotros vamos a ver la distancia entre los puntos. Acá, por ejemplo, tenemos la distancia del punto A al punto B. Pero para hallar la distancia nosotros conocemos que en el punto A va a estar dos números, uno que pertenece al eje X y otro que pertenece al eje Y. En la distancia B va a ser lo mismo. Voy a ubicar dos puntos, uno que pertenece al eje X y el otro que pertenece al eje Y. Entonces, para hallar la distancia entre dos puntos, esto viene a ser la fórmula. La raíz cuadrada de la resta de x2 menos x1, y eso lo elevamos al cuadrado, más la resta de y sub 2 menos y sub 1, también lo eleva al cuadrado. De ahí es cuestión operativa que se resuelve los datos. En este caso se resta, se eleva al cuadrado, al final se suma. Ahora, también me pide la distancia horizontal. Cuando te pide solamente la distancia horizontal, solamente tienes que trabajar con el eje X. En este caso, vas a restar simplemente el valor absoluto de la resta de x sub 2 menos x sub 1. Entonces, en distancia horizontal solamente trabajo con el eje X. En la distancia vertical solamente voy a trabajar con el eje Y. ¿Y es igual a qué? Al valor absoluto. Esto viene a ser el valor absoluto de ¿qué? De la resta de y sub 2 menos y sub 1. Muy bien. En el ejemplo van a entender mejor. Acá en el ejemplo número 1 me pide hallar la distancia entre los puntos A y B. Pero acá me da que A vale menos 1, 3 y B vale 2, 5. Entonces lo que vamos a hacer nosotros en primer lugar es, sabemos que en un par ordenado, el primer número pertenece a X y el segundo número pertenece a Y. ¿Por qué? Porque si yo tengo de esta forma, yo tengo así un plano, tengo un plano, ahí está. El eje horizontal es el eje X y el eje vertical viene a ser el eje Y. Si me pide calcular menos 1, 3, ese menos 1 va a pertenecer al eje X. En este caso, para el eje X, para acá son positivos y para acá son negativos. Acá está el menos 1 de X. Menos 1 de X y 3 de Y. Pero positivo de 3, positivo de Y viene a ser para acá. Y acá le pongo el 3. ¿Qué quiere decir? Que este punto de acá se va a unir con este punto de acá. Ahí. Este punto que estoy señalando viene a ser el punto 1, 3. Menos 1, 3. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en un par ordenado, el primer punto, el primer número, pertenece al eje X. O sea, acá le pongo al eje X y el segundo punto pertenece al eje Y. Entonces acá le ponemos x1, x sub 2. En el segundo par ordenado va a ser lo mismo. Este es un par ordenado. El primer número va a pertenecer al eje X y el segundo número pertenece al eje Y. Acá era x1 y era y1. O sea, en el primer par ordenado es x1, y1. En el segundo par ordenado también viene a ser el primer número X y el segundo número Y. Si acá he puesto X1, Y1, acá voy a colocar X2, Y2. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular la distancia. Pero ¿cómo calculamos la distancia? Acá está la fórmula. ¿Qué te dice la fórmula? Que vas a restar X2 menos X1. Entonces vamos a efectuar la operación. Me guío de la fórmula, x2, pero ¿dónde está x2? Ya he señalado x2, dice vale 2, x2 vale 2. Entonces acá le colocamos 2, pongo el signo menos, menos x1. Pero ¿cuánto vale x1? x1 vale menos 1, o sea, colocamos así, menos 1. Todo eso, dice, está elevado al cuadrado. Acá está. Luego pongo el signo más el paréntesis. ¿Y qué te dice la fórmula? Y2. Pero yo he señalado y sub 2 está acá. ¿Cuánto vale? 5.
Voy a colocar 5. ¿Qué me dice la fórmula? Menos y1. ¿Pero cuál es y1? Más 3. Yo le coloco acá más 3 y lo elevamos al cuadrado. Ahí está. Ya he reemplazado hasta ahí la fórmula, estos datos, con sus respectivos signos. Ahora, el siguiente paso es, tú vas a multiplicar los signos que están acá. Y lo demás vas a copiar igual. O sea, copiamos 2, menos por menos es más 1, todo elevado al cuadrado bajo el signo más, bajo el número 5, y acá multiplicamos menos por más, es menos. Ustedes conocen la ley de signos. Es menos 3 y lo elevamos al cuadrado. Ahí está. Ahora, vas a sumar en este caso y en este caso vas a restar. Al sumar me queda 2 más 1 es 3, pero ese 3 lo elevo al cuadrado más, y 5 menos 3 es 2, y ese 2 también lo elevo al cuadrado. Entonces, seguimos hallando la distancia. La distancia de AB va a ser igual a la raíz cuadrada. 3 al cuadrado es 9, más, y 2 al cuadrado es 4. Entonces la distancia de AB va a ser igual a la raíz cuadrada de 13. Como la raíz cuadrada de 13 no es exacto, entonces el resultado queda ahí, raíz cuadrada de 13. Eso sería el resultado de la primera pregunta con respecto a cómo se halla la distancia entre dos puntos, ¿no? Hemos aplicado esta fórmula. Muy bien, vamos a continuar con los demás ejemplos.